Muy buenos días, amigos y hermanos que se conectan a esta transmisión. Gracias por estar dispuestos este domingo a escuchar de la palabra de Dios. Esta palabra poderosa y con toda la fuerza para que transforme nuestras vidas. Vamos a empezar este mensaje con una oración. Señor Dios nuestro, buenos días. Les saludamos con reverencia, con respeto y con mucho amor, Dios mío, porque usted es el dueño de nuestra vida. Usted es el dueño de cada día que estamos en este mundo. Señor, hoy queremos pedirle respetuosamente que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente, para que su palabra pueda ingresar hasta lo más profundo de nuestro ser, nos haga meditar y aprender y cambiar nuestra vida, una vida que vaya por un camino que a usted le agrade. Señor, te rogamos que su palabra sea expuesta hoy con mucha claridad, objetividad, verdad y rectitud. Señor, le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Qué grato es poder, al menos, comunicarnos a través de este medio. Dios ha dispuesto este tiempo difícil, este tiempo complicado, pero estamos con fe, avanzando en el reino. En este tiempo ha habido mucha gente que ha conocido ya de Cristo. Muchos bautismos se han integrado a nuestra familia en este último año y medio. Y esa no deja de ser una gran noticia. Pese al tiempo complicado, Dios no ha dejado nunca de mostrar su gran poder y el gran amor que nos tiene. Hoy vamos a revisar la entrega número 26 de la serie Jesús el Cristo. El tema del mensaje de hoy se llama Mi dependencia solo en Dios. Te pido que por favor vayas a la escritura de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 42. Esta va a ser nuestra escritura central. Abre tu Biblia electrónica o física y marca esta escritura. ¿Qué significa la dependencia? Busqué en el diccionario y voy a transmitirles uno de los significados. Dice, dependencia es una relación entre uno o más individuos, en los que uno o algunos necesitan de las atenciones, características o especificaciones de los otros para existir, funcionar o hacer la tarea para la que fueron concebidos o creados. Es una definición que nos viene como anillo al dedo a las escrituras que vamos a revisar hoy. Dice que es una relación entre uno o más individuos. En nuestro caso, es la relación entre Dios y nosotros. Dice en la que uno o algunos necesitan de las atenciones de los otros. Los seres humanos necesitamos la atención, la directriz de parte de Dios. Dice, para existir, funcionar o hacer la tarea para la cual fueron concebidos. Justo. Necesitamos, dependemos de Dios para cumplir su plan en esta vida. Ahora, hablando un poco de la dependencia, muchos jóvenes, ¿no es cierto?, cuando llegan a los 15, 16, 17, 18 años, dicen, yo ya soy un hombre a carta cabal. He cumplido a los 18 años mi mayoría de edad y quiero ser independiente. Quiero no depender de nadie. Quiero tomar mis propias decisiones. Y quiero que estas decisiones se respeten, especialmente de los padres, hermanos, profesores, jefes, si es que trabajan. Quiero ser libre, dicen los muchachos. Claro que a veces no les dicen también que esta independencia, entre comillas, trae también algunas responsabilidades que cumplir en esa nueva etapa de vida. Algo que a veces nadie te dice es que la independencia trae consigo una nueva dependencia. Nunca podrás ser totalmente independiente de todos y de todo. Dependemos de una u otra razón
de otras personas. Yo recuerdo cuando nací en Cuenca y viví en esa ciudad durante mis primeros 33 años de vida. Y luego vine a vivir en Quito por diferentes razones. Entonces yo vine con una nueva expectativa, ¿no? Con nuevos pensamientos, nuevas ideas. Y dije, ahora sí, voy en busca de mi independencia. Ya no quiero ser dependiente de mis padres. No quiero, yo vivía con mis padres en Cuenca. No quiero ser dependiente de mis jefes donde trabajaba en Cuenca. Quiero ser un hombre libre. Ahora voy a ser un comerciante. Y me puse un negocio aquí en Quito. Pero tuve que rentar un departamento. Tuve que pagar el agua y la luz de ese departamento. Antes, esos rubros no los pagaba yo, sino mis padres. Tuve que depender de los clientes de mi negocio, de las utilidades que generaban las ventas, para poder pagar mis cuentas y sostenerme y mantenerme con lo básico. Me di cuenta rápidamente que había dejado de ser dependiente, tal vez de mis padres, de mis jefes, pero me había vuelto dependiente de mis clientes, de mi trabajo, de mis responsabilidades y decisiones. Queda demostrado que casi nadie puede ser independiente completamente. Siempre dependemos de algo o de alguien. Pero hoy, hermanos y amigos, vamos a ver una verdadera dependencia. Esa que te permitirá vivir en libertad de todo lo que el mundo tiene y ofrece. Hoy hablaremos de ella. Vamos entonces a compartir las escrituras que tenemos para esta mañana. Repito nuevamente el título de este mensaje: mi dependencia solo en Dios. Vayamos a la primera escritura. El primer punto se llama: ¿de quién eres dependiente? Es una pregunta que vamos a analizarla a la luz de la Biblia. ¿De quién eres tú dependiente? Juan capítulo 10, versículos 22 al 24. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Hemos de explicar que la fiesta de dedicación era una de las festividades que el pueblo judío celebraba todos los años en el mes de diciembre y conmemoraba la restauración del templo, luego de que había sido profanado años atrás por un acto ahí medio complicado. Esto solo como aclaración. En esta parte de la escritura vemos cómo los judíos hacen muchas preguntas a Jesús, ¿no? Venían siempre cuestionándole, preguntándole muchas cosas. Pero la mayoría de veces no era con el afán de conocerle, o creerle, o seguirle. Más bien, la mayoría de veces era para buscar de qué acusarlo, haciéndole preguntas como estas, ¿no? Que están en rojo. Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. ¿Hasta cuándo vas a tenerlos en suspenso? Y esta pregunta parecería sencilla de responder, ¿no es cierto? Porque Jesús sabía cuál era la respuesta. Pero en aquellos tiempos, la idea que tenían los judíos del Cristo era la idea de un libertador, la idea de alguien, de un líder a la estatura de David, un líder, pero un líder guerrero, un líder que venga a expulsar a los romanos, permitiendo que el pueblo judío recobrara el esplendor del pasado. Es decir, los israelitas querían su independencia de Roma. Ahora, si Jesús se declaraba abiertamente como el Cristo, los judíos hubieran pensado que Cristo era el Cristo guerrero, el Cristo de violencia, el Cristo de venganza. Y hubiera habido una gran conmoción, asesinato, muerte, una revuelta importante contra los romanos. Recordemos que Israel en su sangre lleva el espíritu
de un pueblo guerrero, de un pueblo luchador, de un pueblo rebelde. Si tú revisas el Antiguo Testamento, ves que Israel está mucha parte de su vida constantemente en guerras con sus vecinos y con sus adversarios, porque son un pueblo guerrero, un pueblo de lucha. Ellos estaban esperando nada más que aparezca el Cristo para liberarse de los romanos, como lo habían hecho muchas veces con anteriores dominios. Es por eso que Jesús abiertamente no se declara como el Cristo. Si tú revisas los evangelios, contadas veces son las que Jesús se declara el Cristo abiertamente, solo ante ciertas personas y bajo ciertas circunstancias. Ahora, así como el pueblo judío esperaba que Dios le envíe un Mesías guerrero y no entendían por qué les envió un príncipe de paz, nosotros también podemos a veces no entender las decisiones que Dios toma sobre nuestras vidas. Buscamos a toda costa tratar de entender todas las verdades y misterios acerca de Dios. Cuestionamos mucho a veces algunas escrituras que no entendemos completamente. Queremos que se nos dé respuestas concretas sobre todas nuestras dudas. Queremos conocer a profundidad la mente de Dios. Es algo complejo de pedir y de entender. En esta pandemia, mis queridos hermanos y amigos, hemos sufrido muchas situaciones difíciles. Muchas personas han perdido seres queridos, han perdido padres, hermanos, hijos. En la empresa donde yo trabajo han fallecido 3 compañeros a causa de esta epidemia. Como 150 en mi empresa han sido contagiados con el virus y algunos de ellos han estado en cuidados intensivos. Mucha gente se ha quedado sin trabajo. Algunos han sido despedidos de mi empresa. Nos rebajaron el sueldo algunos meses del último año. Ha habido muchas situaciones complicadas en la vida de todos nosotros. Sin embargo, a veces queremos buscar explicación, pero debemos de entender, mis queridos amigos, que Dios obra según su santa, sabia y perfecta voluntad. Y se manifiesta o permanece en silencio según Él considere conveniente. Debemos rendirnos ante su grandeza y omnipotencia, porque Él es el dueño de nuestra vida y Él sabrá disponer lo que sucede con nosotros. En Isaías 55, dice la Escritura, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Con esta escritura Dios nos explica que tiene pensamientos mucho más altos y mucho más grandes que los nuestros. Dios tiene otra visión sobre la vida nuestra, algo que no podemos entender mientras vivamos aquí en este mundo material. Tal vez cuando estemos en el cielo, en el paraíso, podamos entender un poco mejor estas verdades acerca de Dios. Digo esto para poder animar a los hermanos y amigos que han perdido seres queridos en este tiempo, o muchas cosas materiales también, que podamos entregarnos a la voluntad de Dios, a depender de su amor, a depender de su dirección en esta vida, tal vez en este tiempo complicado. El pueblo judío entonces esperaba a su libertador, al jefe que los lleve a su independencia. ¿Qué es lo que tú estás esperando acerca de Dios? ¿Qué esperas que Él haga en tu vida? ¿Que te dé libertad? ¿Que te dé independencia? Sí nos va a dar independencia, pero independencia del pecado. Cuando dejamos de ser dependientes del pecado, pasamos a ser dependientes de Dios. Y eso es lo que quiere nuestro Señor.
Sigamos con el relato bíblico. Juan 10, 25 al 30. ¿Qué dice la Escritura? Yo se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Por eso ustedes no creen, porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Las obras que Jesús hacía daban testimonio que él era el Mesías. Su enseñanza, su vida y sus milagros mostraban esto. No necesitaba decirles directamente que él era el Cristo, que él era el Hijo de Dios. Esto debería haber bastado para que los judíos podían reconocer que Jesús era el enviado de Dios. El pueblo judío realmente no quería creer, porque no eran sus ovejas. No era la gente que Dios había seleccionado para que sea parte del rebaño de Cristo. El lado positivo de las ovejas, un poco hablando del tema, es que oyen la voz de Cristo y lo siguen. La marca de dependencia de una oveja es la obediencia. ¿Quieres saber si eres una oveja de Jesús? ¿Quieres saber si eres salvo? Solamente analiza cómo está tu obediencia a Jesús. La Escritura dice que nadie arrebata las ovejas a Dios. Si una oveja está segura, no es porque es más inteligente que otras, es porque tiene un buen pastor. La seguridad del rebaño no está en la cantidad de ovejas. No es que aquí la unión hace la fuerza. Tampoco está en la fuerza de las ovejas. La seguridad del rebaño está en la calidad del pastor que tiene. Y el pastor que tenemos es Cristo. Amén. Ahí está nuestra seguridad. Ahí está nuestra dependencia. El poder de Dios es superior a cualquier poder sobre la tierra. Por eso es imposible que le arrebaten alguna de sus ovejas. Recordemos que este mundo es territorio donde domina el maligno. Y es posible que suframos en esta vida terrenal en algunos aspectos. Sin embargo, el poder de Dios está sobre el poder del maligno. Es mucho más grande. Hermanos de Dios, hermanos y amigos, estamos seguros. No vamos a ser dependientes de nada ni de nadie, excepto de Dios. Tengo una escritura que no está en la presentación, que es Deuteronomio 30:20, para animarnos todos, creyendo en la dependencia de Dios. Dice Deuteronomio 30:20, ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Del Señor depende nuestra vida. Es la promesa que Dios nos trae. No nos ofrece cambiar nuestra dependencia del mundo por una dependencia de Él. Nos ofrece la vida eterna. Por si fuera poco, además promete acompañarnos en esta vida terrenal. ¿Quieres ser independiente del mundo? Tienes entonces que ser dependiente de Dios. Vamos al siguiente punto. ¿Dependiente de lo material o de lo espiritual? Una pregunta que trae mucho análisis. Y vamos a ver cómo la desmenuzamos en base a la escritura que continúa, que es el relato que estamos viendo. Versículos 31 a 33. Espero que estés ahí. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedrearemos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Jesús había hecho muchos milagros. En la Biblia, en los evangelios se registran 33.
pero también sabemos que hizo mucho más que eso que no está escrito en la Biblia. Y ningún milagro que hizo Jesús fue para perjudicar a alguien. Al contrario, todos los milagros que Jesús hizo fueron buenos para beneficiar y ayudar a la gente, dispuestos por Dios desde el cielo. Y esto lo sabían los judíos. Por lo tanto, no tenían que argumentar en su contra. Por ninguna de las obras podían los judíos juzgarle. Al contrario, debieron darle gracias y gloria por todo lo que hacía por su pueblo. Pero ellos quieren apedrearlo. Buscaban piedras para acabar con la vida de Jesús. En esta instancia, los judíos se acogen totalmente a sus tradiciones. Se amparan en la ley que está en Levítico de apedrear a los blasfemos. Dependían de las órdenes de sus líderes religiosos. Dependían de sus creencias que habían sido torcidas con el paso del tiempo y en base a criterios de intereses personales. No eran capaces de mirar lo que Jesús les estaba revelando. A pesar de todas las buenas obras que había hecho Cristo, estos judíos no eran capaces de liberarse de lo que les habían enseñado. Como vimos en la clase de semanas anteriores del Buen Pastor, ellos no eran las ovejas de Cristo. Por eso no reconocían su voz, no reconocían su enseñanza. No estaban capacitados para cambiar su dependencia por la que Jesús les estaba ofreciendo. Nosotros también podríamos estar dependiendo de lo que la vida nos ha enseñado, de lo que aprendimos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la vida misma. Yo he conocido a algunos jóvenes que cuando tenían 10, 12, 14 años, tenían una afinidad por Dios, por Jesús, por la Biblia, pero luego de que ingresaron en la universidad, se dejaron influenciar del conocimiento, de las aulas, de los maestros, de la filosofía, de la teoría de la evolución, y tristemente han dejado de creer en Dios y en Jesús. Esas convicciones que recién estaban tomando forma en sus vidas fueron completamente destruidas por estas filosofías ajenas a Dios. Realmente debemos tener mucho cuidado de lo que aprendemos, de lo que se nos es enseñado en los diferentes instrumentos o herramientas que la vida tiene. Tal vez a veces creemos en lo que nos dice la sociedad, en las costumbres, en el estatus y en muchas cosas más. Estos factores son los que nos impiden ser dependientes de Cristo. Esto sucede cuando seguimos mirando la vida bajo nuestra óptica y no con la visión de Jesucristo. Nuestra seguridad depende a veces de tener todo el control de todo aquello que compone nuestras vidas. Tal vez nuestra seguridad está en nuestras esposas, en nuestros esposos, en nuestros hijos. Ahí depositamos nuestra seguridad. En la salud, ¿no? En esta época, qué importante es conservar la salud. Tener un seguro privado, un seguro del IES, doble seguro por si acaso. Ahí estoy más tranquilo. Mi salud depende de sus dos seguros. Podemos también tener nuestra seguridad en el dinero, en mis ahorros que tengo, en mis amigos, ¿no? Mientras más amigos me siento más seguro, más estable. También en el trabajo. Si tengo un buen trabajo, si tengo un trabajo seguro y fijo, pues estoy tranquilo. ¿En qué estás depositando tú tu dependencia? Tal vez en tus bienes materiales, en tu casa, en tu auto, en tu negocio, en tu empresa, en tu emprendimiento, a la final en tu patrimonio. Tal vez en eso estás siendo dependiente. Quiero compartir una escritura que no está en la presentación, que está en Lucas 12:15, que son palabras de Jesús. Puedes anotarla para que la revises luego. ¿Qué dice Lucas 12:15? Palabras de Cristo.
Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Clarísimo aquí Jesús. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y no decimos, bajo ningún punto de vista, que ser rico o adinerado esté mal. Al contrario, una bendición de Dios. Lo que aquí Jesús dice que no dependan de las cosas materiales, de la abundancia de los bienes. Que esa no sea nuestra seguridad. En definitiva, de estas cosas que les he conversado, que les he hablado, dependencia de la familia, de la salud, del trabajo, del dinero, del patrimonio. Estamos siendo dependientes de cosas inseguras si es que estamos en esta situación. Son cosas inseguras que se pueden ir en cualquier momento de nuestras vidas. En esta pandemia, amigos y hermanos, ¿cuántas cosas se nos han ido que eran seguras, entre comillas, de una manera tan fácil y tan rápida y tan instantánea? Nadie se imaginaba que podía venir un tiempo como estos, donde muchas cosas se han perdido, aún la vida, que es lo más importante de nuestros seres queridos. A las riquezas, a las cosas materiales, salen alas, como dice. No podemos ser dependientes de esto, mis hermanos. Dios no podrá tomar el control de tu vida si tú no accedes. Dios no va a disputarte el control de tu vida. Tú necesitas entregarle voluntariamente y depender de Él de una manera íntegra. Tercer punto. Dependiente de Jesús. Es lo que todos anhelamos. Es de la meta a la cual debemos llegar. Dependientes de Jesús. Sigamos con el relato bíblico, versículos 34 al 38. Espero que este mensaje esté ayudando. Dice la Biblia. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley? Yo he dicho que ustedes son dioses. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino su palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque digo, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no crean a mí, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Miren, aquí hay muchísima información. Si yo hubiera estado escuchando estas palabras de Cristo, hubiese dicho, Jesús, por favor, repite, porque es mucha información. Y hay que ir despacio entendiendo lo que Jesús nos está transmitiendo en estos versículos. En el versículo 34, Jesús nombra el Salmo 82:6, que está abajo en esta lámina. El Salmo 82:6 dice, yo dije, ustedes son dioses y ustedes son hijos del Altísimo. Esta escritura, este salmo está dirigido a los gobernantes y jueces de Israel. Quiere decir que Dios escogió a estos jueces y gobernantes, ¿no es cierto? Y les dijo que son como dioses, por supuesto en minúsculas, y que son hijos del Altísimo, porque era gente escogida para transmitir el mensaje al pueblo. Entonces Jesús se compara un poco con ellos, ¿no? En la escritura. Y dice, en la ley está esto. ¿Y por qué me acusan de blasfemia? A mí, a quien Dios, el Padre, apartó para sí y envió al mundo. Les dice, ¿por qué no me creen en definitiva? ¿Por qué no hacen caso a mis palabras? Porque yo soy el Hijo de Dios. Jesús es diferente a cualquier ser humano que esté sobre la tierra. Fue enviado con una misión. Jesús vino a hacer las obras del Padre. Estas obras son las que lo muestran como el Cristo, como el Mesías esperado. Por las obras que Jesús hizo y por su grandeza, debemos ser dependientes de Él. ¿Hay algo tal vez que Jesús ha hecho mal?
Si no es así, entonces, ¿por qué no le entregas el control de tu vida? ¿Qué estás esperando? ¿Qué más se necesita? Aquí hay una escritura que quiero compartirles, que no está tampoco en la presentación, que está en Salmo 71:6. Dice, de ti he dependido desde que nací. Del vientre materno me hiciste nacer. Por siempre te alabaré. Aquí el salmista dice que de ti he dependido desde que nací. Del vientre materno me hiciste nacer. Qué escritura tan animante. Es así como debemos pensar y sentir nosotros, los cristianos y aquellos que quieren ser cristianos, que venimos de Dios, que dependemos de Él desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Vayamos ya con la última parte de la escritura, versículos 39 al 42. Con esto terminamos. Dice la escritura, nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Conclusiones, hermanos. ¿Qué pensamos de Jesús? Tal vez no es nuestro modelo de libertador. Tal vez queremos a alguien moderno, ¿no es cierto? Un libertador moderno que permita disfrutar de la vida. Así como la gente joven, los muchachos quieren, ¿no es cierto? Disfrutar, de gozar de la vida. Tal vez estamos esperando un libertador como esos. O tal vez no queremos un libertador. Queremos seguir estando cómodos, siendo dependientes del mundo. Esta situación es muy delicada y debe ser urgentemente analizada y cambiada. ¿Qué más pensamos de Jesús? Tal vez es bonito escuchar sus enseñanzas, escrituras como estas. Son animantes, pero no como para poner toda mi vida en sus manos. ¿Podemos pensar eso? Tu dependencia, mi querido amigo, debe estar puesta en Dios, no en las posesiones materiales. Tu dependencia debe estar puesta en Dios, no en el conocimiento de este mundo. Jesús es el buen pastor, que nos invita a depender de Él. Hoy te animamos, mi querido hermano e invitado, a que sigas a este libertador, a que dejes tu vida en sus manos. Él es el buen pastor. No permitirá que ninguna de sus ovejas se pierda. Nadie es más poderoso de Él. ¿Quieres depender de Dios? Ya no busques independencia. Busca a Dios. Podrás decir a viva voz, mi dependencia solo en Dios. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por su atención y que toda la gloria sea para nuestro Señor. Buenos días.